Bon dia, que teníem ja preparats els següents convidats. Segon bloc del programa d'avui, d'este 3 de març, preparats per a contar-vos moltíssimes coses que estan passant en el món de la festa fallera. I tinc ja sí a la fallera major, Verónica Villalonga. Molt bona nit, com estem? Veo que... Bien. Cosicos habitat, Sí. Qué duro es ser fallera mayor, ¿no? Un poco. Un poco. Ho dic perquè és que està malalteta avui i Verónica no volia perdre's la visita al Totes Festa. Jo t'ho agraïs, de veritat que sí, Sí. A ella li acompanyen la fallera major infantil, Carla Moreno. Molt bona nit. Molt bona nit. Com vas? Molt bé. Molt bé. Contenta d'estar al Totes Festa? Sí. I t'acompanya Álvaro Martínez, no?, que és el president infantil. Hola, Álvaro. Hola. Com estàs? Bé. Bé, diu, així estic pensat a veure què passava. Carla, tenies tu ganes de ser fallera major infantil o no? Moltes. Moltes? Sí. I estàs en xulo esto o no? Molt bonico. Sí? Amb molta il·lusió. És complicat? No, ara, com estem en fallis, n'hi ha molts actes, però bé, acostumant-nos. Ah, no, m'agrada molt que diu, n'hi ha molts actes, però bé, s'acostumem, no?, de seguida. Tu dorms o no dorms? Amb els monyos? No, dic, de normal, si tens molts actes, dic, a lo millor tot l'horari estarà allà, que no podrà dormir. Sí. Sí que se pot dormir, no? En els monyos també? A vegades. Sí? Sí, bueno, no tot el monyo, amb algunes parts. Sí. Jo no sé si serà això molt còmode, Álvaro, i en el mocaor tu dorms o no? O te'l lleves per dormir? Me'l lleve. Ah, diu, no vaig estar jo així en el mocaor, clar. Escolta, és molt complicat ser president infantil? No, No, què te toca fer a tu? pues representar al Fafar amb Vero, Carla i Bati. Ah, molt bé, i estàs content de fer-ho, no? Sí, Sí? Se porten bé o no? sí. Diu, sí, se porten bé. Ja estava jo perquè si no, tu tranquil, que jo li envio un missatge al Bati de seguida, Li dic, escolta, a cuidar al president infantil, però se porten bé o no? Muy bien. Muy bien. Que me dius que estaves en calentura i tot, avui, Sí. xica. Pues n'hi ha que passar-ho ara. Jo estic afònic des de l'1 de març, que tota la gent me dia, Bronxut, ja afònic, i jo sí, perquè volia passar-lo ara, sempre m'he quedat afònic els últims dies, dic, pues aprofite, ho passem ja i ja està, no? Sí. I agarrarem forces. A recuperar estos días para estar en fallas. Com van a ser les falles d'Alfafar d'este any? Yo creo que este año mejor, o sea, como siempre, pero mejor, o sea, porque tengo el placer de poder representar al Fafar junto a Carla y Álvaro. La verdad es que espero que sean bonitas y inolvidables. Hasta el momento, ¿cómo han sido? Muy bonitas. Y Sí. sin parar, pero que no cambió nada. Estoy asustado de verdad porque tanto Carla como Verónica me dicen que sin parar, tanta actividad hacemos. En Alfafar dice, sí, no paramos nada, ¿no? Sí. Sí, ¿qué tienen de especial esas comisiones? ¿Qué hacen durante el año? Pues nosotros, bueno, empezamos con las cruces de mayo, una vez acaban fallas, empiezan las cruces de mayo, concursos de belenes y todo eso, sin parar. Sin parar absolutamente nada. Yo supongo que eso también a una fallera mayor le gustará, ¿no? El ver que no para la actividad. Sí. Aunque, como decía Carla, dice, bueno, preparándonos porque con tanto acto es un poco más complicado lo que... A dormir lo que se pueda. A dormir poco, esto ya lo sabemos, esto va con el fallero, vamos, es un RH que llevamos en la sangre los falleros, que es dormir poco. Os vemos ahí, calculo que en uno de los actos más especiales para vosotras, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso de la crida, Verónica? ¿Cómo se vive? Muy bonito, muy emocionante. Poder, o sea, anunciar las fallas en tu pueblo, muy bonito. ¿Impresiona o no lo de tener que dirigirte a la Sí, gente? impresionado. Impresiona bastante, porque calculo que otros años tú habrías acudido como fallera de tu casal, Sí. ¿no? ¿Y qué les dijiste? Pues que ya estaban las fallas ahí, que disfrutáramos día a día de todo, invitar a los vecinos también a que vieran los 7 monumentos que plantan las comisiones de Alfafar. Y Ya no parar nada, ¿no? Carla, te hemos visto ahí también hablando, ¿qué decías? Pues que salieran los falleros a la calle a disfrutar de la pólvora y la fiesta, y que ya teníamos las fallas cerca, que con todo el esfuerzo y sacrificio que hacen las 7 comisiones a diario, pues saca adelante otro año más las fiestas. ¿Y a ti no te asusta eso de que las fallas estén tan cerca? Lo digo porque se pasarán, ¿no? Pasarán, como todo. Como todo, eso es verdad, como todo.
No te da pena que se vayan acercando. Claro que me da pena. El año pasado, cuando fui representante de mi falla, el último día cuando quemamos la falla, estábamos, pues yo no me acuerdo si él lloró, pero yo sí que lloré porque se acaba, pero luego empieza otro año nuevo para otros representantes nuevos y también es bonito ver cómo disfrutan. ¿Tú, Álvaro, lloraste el año pasado? No. No. ¿Y este año lloraremos o no? No lo sé. No, yo, mira, soy una persona muy particular porque a mí me da por reírme, pero yo creo que es de los nervios. Cuando quemamos la falla a mí me da risa, pero creo que es la manera que tengo yo de expresar que me da pena algo. Pero en vuestro caso me da la sensación que después de un año tan chulo un poquito de pena sí que nos va a dar, ¿verdad? Un poco. Un poco. Un poco sí que nos va a dar, ¿verdad? Porque estaba mirando yo a Carla, perdona, pero estaba Verónica con la cabeza diciéndome, pues yo sí que veo que esto se nos acerca demasiado, ¿no? Se nos acerca ya. Y ya, pues eso, que es la recta final de nuestro reinado, ¿verdad? Es algo extraño, la verdad, porque al final los falleros tenemos tantas ganas de que llegue como de que no se pasen. Y claro, las dos cosas no se pueden, evidentemente. La verdad es que no. ¿Tú qué tienes ganas de que llegue, Verónica? La ofrenda. Sí. ¿Qué tiene de especial la ofrenda para ti? Porque poder la de el ramo a la Virgen, muy especial, muy emotivo. ¿Tú, Carla, también? ¿Tienes ganas de que llegue la ofrenda? Sí. ¿O hay cosas que nos apetecen más? Pues la verdad es que no. La ofrenda también. inauguración de carpas, porque ves como otro año más también, pues los falleros pueden montar su carpa y pueden disfrutar ya o como si fuese otra cosa, fuera parte del casal, pueden disfrutar de la carpa, entonces muy bonito que toda la comisión está unida ese día y está disfrutando de esa inauguración. Claro. Álvaro, que estaba pensando yo que con 7 fallas tienes 7 presidentes infantiles a los que controlar. ¿Se portan bien o no? Sí. 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 ¿Seguro? ¿Te hacen caso o no? Sí. Si no, desde aquí lo mismo, ¿eh? Tú tranquilo que mandamos muchísimo desde aquí. ¿Cómo son esos 7 presis que tiene Alfafar? Pues muy amables y muy buenos. ¿Sí? Sí. Me lo creo porque me lo dices tú. ¿Se portan bien? Sí. ¿Sí? Sí. Le he preguntado a la fallera mayor porque las chicas para esto siempre dicen, bueno, un poco revoltosos, o vosotras sois más revoltosas que ellos. No, ellos, ellos más. De hecho, hay a veces que hay muchos piques entre presidentes infantiles y falleras mayores y luego se arreglan ya, pero sí. Claro. Habrá que apretar. Tú también tienes 7 niñas que este año en sus comisiones están viviendo el mismo sueño que viviste tú el año pasado. Hay más de 7. ¿Sí? Sí, porque hay presidentas infantiles. ¡Anda! Hay 2. Tenemos 2 presidentas infantiles, entonces tenemos las 7 falleras mayores infantiles más 2 presidentas infantiles. Sí. Pero que puedan ser falleras mayores al año que viene son 7. Tú el año pasado eras una de esas 7. Sí. Y este año mira dónde estás. Sí. A esas 7 niñas que ahora mismo viven su falla con toda intensidad y que al año que viene una de las 7 tendrá la suerte, ¿qué les podríamos decir? Pues que no duden en ir al ayuntamiento y presentar su candidatura, porque estamos viviendo un año muy intenso, muy bonito, y es la segunda parte del sueño que pues con mucha ilusión, y que no duden en presentar la candidatura porque les va a gustar mucho. Que digo yo que también habrá mucha gente alrededor ayudándote, ¿no? Sí, la Junta Local y todos los componentes y el presidente, Bati, y alcalde y regidor. Todos están portando muy bien con nosotros, en especial Marisa y Empar, que están haciendo un trabajo muy, muy bonito con nosotras y nos están ayudando mucho. Perdona, Carla, porque es que estábamos en la competición de toses, que lo he dicho. Y en casa también ayudarán. Sí, mucho. ¿No? Sí. Digo yo, porque si no es más complicado lo de salir de casa. ¿Hay mucha gente ayudando? Sí. ¿Cómo sientes ese calor de la gente? Muy bien, yo tengo a mi madre y como Carla en Junta Local tenemos a todos los componentes, a presidente y sobre todo a ellos, porque ellos son la alegría. La verdad, si hay días que no tengo ganas, ellos dos son los que me sacan alguna risa, alguna sonrisa. Calculó, Verónica, que también, perdón, el cariño de la gente será básico, de ¿no? Amigos, sobre todo de amigos, de familia, que siempre están ahí. ¿Estás descubriendo muchas cosas que no conocieras de las fallas de Alfafar? ¿O a personas nuevas que no conocieras? No, realmente que la verdad es que yo en el 2012 estuve de corte. Entonces conocemos lo que había. Conocía lo que había y entonces ya el año pasado también fui fallera mayor junto a Carla también, que somos las dos de la misma comisión. Ah, bueno, estarán encantados en la falla, ¿no? Y Eso es Álvaro tener también. suerte. Álvaro también. Ah, bueno, pues entonces solucionado. Fuimos los 3 juntos, fallera infantil, presidente infantil y falla mayor, y la verdad
que este año muy bonito poderlo repetir otra vez con ellos. Claro. Claro, lleváis 2 años falleros, intensamente. ¿Y cambia mucho de ser las falleras mayores y el presidente infantil de la Junta Local a serlo de la comisión? Sí. Sí, ahí sí que hay cambios, Sí, ¿no? hay muchos cambios. ¿Qué cambiamos ahí, Verónica? Pues otro salto, o sea, son los mismos saltos, pero estás en otro sitio, en otro puesto, lo ves de manera diferente. Cuando sí están las 7 fallas y las 7 falleras mayores, pero realmente las protagonistas del pueblo somos Carla y yo. Entonces, es algo diferente. ¿Cómo es para ti, Carla? Pues el año pasado era muy bonito porque, como dice Vero, estás con las 7 falleras mayores, y de hecho yo me presenté a Fallera Mayor Infantil porque el día de la crida del año pasado vi a la fallera mayor de infantil del año pasado en el balcón, y fue en ese momento cuando decidí que quería ser, que yo el año que viene quería estar ahí arriba dándole ese mensaje a todos los falleros. Y es muy bonito porque vesle el punto de vista de representar a Alfafar, es muy bonito, no es lo mismo que estando como en una comisión. ¿Y tú pensabas que ibas a ser con Vero? No, porque me costó mucho convencerla para que se presentase. Sí. Sí. O sea, tiraste tú de ella. Sí. Bien. Oye, pues no está mal. Tiró y al final pareja. O sea, en la falla calculo que muy contentos. Sí. ¿De ti también tiraron, Álvaro, o tú lo tenías más claro? No, yo me quería presentar si se presentaba Carla y Vero. Ah, bueno, pues entonces, Están los escucha, 3. más unida esa falla no puede estar, porque os presentáis 3 y los 3 lo conseguís. Muchos nervios esas ¿Sí? semanas porque había más gente que se presentaba, y entonces no estabas toda la semana con decir, pues cogerán a este chico, cogerán al otro, cogerán a esta niña, cogerán a la otra. Tienes esa intriga hasta que te llama el alcalde y te dice que eres tú, y es muy bonito ese día. Sí. Lo recuerdas como un momento especial, Sí. ¿no? La llamada Sí, es un momento especial, ¿no, un Verónica? momento especial. Además estábamos los 3 juntos, porque estábamos los 3 en nuestra casa y fue muy bonito. Bueno, A pues verlos con a ellos. con la misma llamada fueron pasando, ¿no? Digo yo. No, La verdad es que verlos a ellos, porque llamaron primero a ellos, y verlos a ellos la emoción y la ilusión que tenían. Muy bonito. Luego ya me llamaron a mí. Casi que podíais haber organizado un grupo de WhatsApp, también lo digo, ¿eh? Porque 3 llamadas seguidas, la gente diría, esto ya es cachondeo, ¿no? Que os tocará siempre. Álvaro, ¿tú cómo lo viviste? Pues ese día es el que más nervioso estaba, porque no sabía si iba a salir yo o el otro niño. Por eso, cuando me llamaron, me puse a gritar, a correr. ¿Y cuando paraste? Dice al rato, ¿no? Cuando estaba durmiendo. Cuando estabas durmiendo, di que sí. Tenemos las fallas muy cerca, las tenemos al lado, y a mí me gustaría aprovechar que estéis aquí para que invitéis a toda la gente a que conozcan las fallas de Alfafar. Vamos a empezar por el presi, ¿sí? Señor presidente, ¿cómo invitamos a toda la gente a que disfrute de sus fallas? Pues diciéndole que ya estamos en fallas para que salgan a la calle, tiren petardos, disfruten de la carpa y todo eso. Y además, como tienes a los 7 presidentes infantiles controlados, de maravilla, ¿no? Sí. Que se portan de maravilla, muy bien. Carla, ¿cómo invitarías tú a toda la gente que te está viendo en el Totes Festa para que vayan al Alfafar? Pues que vengan a nuestro pueblo y que vengan a disfrutar de la alegría que los falleros y el esfuerzo que ponen tanto en los 5 días de fallas, que son muy intensos en nuestro pueblo, y la gente, los falleros participan mucho, son muy participativos, y que vengan porque les va a gustar mucho las fallas de aquí. ¿Eh? Sí. ¿Y al año que viene qué vas a hacer? Pues no sé, me quiero presentar a Valencia. Pues ahí va ella, que no va a parar. Terremoto, Carla. Verónica, ¿cómo invitamos a la gente a que le acuda al digo Alfafar? a todo el mundo que venga al Alfafar y conozca las fallas de Alfafar y de pueblo, porque muchas veces la gente no cree que en los pueblos hay fallas, y hay, y se viven muy intensamente. Bueno, aquí sí, aquí somos seguidores aquí a tope, que lo sabéis en el Totes Aquí Festa, sí. contamos todo lo que Pero que hacéis. en los pueblos también se viven intensamente, y los falleros están día y noche en las calles, en sus monumentos, en sus carpas, disfrutando. Yo los invito a que vengan todos y vean las fallas del Alfafar. Pues yo creo que no hay mejor invitación que la de las falleras mayores, el presidente infantil. Lo primero, Verónica, darte las gracias, de verdad, porque sin estar en buen estado, que yo sé lo complicado que es en esa situación vestirse, peinarse y venir, pues te lo queremos agradecer. Que tengas unas fallas fantásticas. Gracias. Y vosotros dos, que tengáis unas fallas fantásticas también. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo vais a intentar, ¿no? Por lo menos. Cuando pasen, ¿me las contaréis? Sí. Vale. Me controlas a los presidentes, Álvaro. Buenas noches, felices fallas. Gracias. Gracias. Se n'anem a la publicitat, tornem de seguida, sí, al Totes Festa.